El tema de hoy es tablas y gráficos estadísticos para datos agrupados. Se realizó una encuesta en la ciudad de Tarma a un conjunto de 16 familias sobre el número de hijos que tiene cada familia. Los resultados fueron en el siguiente orden. Entonces, quiere decir de que aquí están las 16 familias. La primera familia que han sido, en este caso, encuestados, dijeron que tiene 2 hijos. La segunda familia dijo que tiene un solo hijo. La tercera familia dijo 3. La cuarta familia dijo que tiene un solo hijo. Y así sucesivamente fueron las 16 familias. Ahora me piden que con esta encuesta que ya tengo los resultados, debo realizar la primera, la tabla de frecuencia, pero con la técnica de distribución arbitraria que sería K igual a 5. No olvidar esta parte. Y luego, una vez ya trabajado, realizado la tabla de frecuencias, debo hacer la interpretación y aquí me hacen 2 preguntas. Puede haber muchas preguntas más. Una vez ya realizado la tabla, interpretado, puedo hacer la gráfica de, en este caso, histogramas y también la gráfica de polígono de frecuencias. Entonces, vamos a trabajar, en este caso, la tabla de frecuencias. Luego haremos la interpretación y luego la gráfica. Ahí está la encuesta a las 16 familias. Esto, hay una nota que es importante para que yo pueda, en este caso, tener mucho cuidado en caso de redondeo y aproximación. Mayormente se trabaja al centésimo, quiere decir, después de la coma, 2 cifras. Hacemos una línea y vemos que aquí es un 2, es 0,34, hacemos la línea, un 2. Este 2, como podemos observar, es menos de 5. Como es menos de 5, entonces no se puede hacer el redondeo. Entonces no se aumenta un 1, simplemente sería 0,34. En el caso, el siguiente ejemplo, es 0,26 centésimos, y le hacemos una línea, y después de esa línea es un 8, es más de 5. Entonces ahí sí se hace el redondeo y se aumentaría un 1, que sería 0,27. En el caso de 5 hay que tener cuidado. Entonces, a ver, vamos a ver el primer caso. 0,12, entonces hacemos la aproximación al centésimo para ver si se puede redondear o no. Entonces hacemos una línea, entonces vemos que la siguiente cifra es 5. Como es 5, entonces, pero hay que tener cuidado. El que antecede a este 5 es un 2, y el 2 es un número par, sí. Si en ese caso es un número par, no se hace el redondeo, simplemente sería 0,12. Eso es en el caso de 5, que le están antecediendo un número par. No se hace el redondeo, simplemente sería 0,12. Ahora, en el otro caso, 0,41, al centésimo estamos aproximando, vamos a ver. La siguiente cifra es 5. Entonces, como el que antecede es un número impar, es un 1, es impar, entonces, por lo tanto, ahí sí. En caso de 5, si es un número que antecede es impar, repito, entonces sí se puede hacer redondeo, entonces aumenta un 1, uno más. Entonces sería 0,42. Eso hay que tener mucho cuidado y hay que tenerlo presente. Vamos a hacer los pasos para poder construir nuestra tabla de frecuencias. Vamos a ver. Dice paso 1, tamaño muestral. ¿Qué significa N? N significa la muestra. ¿Cuántas familias han sido encuestadas? 16 familias. Esa es nuestra muestra. 2, alcance. Dato mínimo y dato máximo. Entonces, el dato mínimo, el menor número sería 0 de las 16, en este caso, encuesta que hemos tenido los resultados. Entonces, el dato mínimo es 0. El dato máximo entre todos es 4. Entonces, ahí sería 4. Paso 3, longitud de alcance. Hay una fórmula que sería, longitud de alcance va a ser igual. Entonces va a ser valor absoluto del dato máximo, que es 4, menos el dato mínimo, que sería el 0. Entonces, y más 1, esa es de propiedad o fórmula. Entonces vamos a operar 4 menos 0 es 4, valor absoluto, en este caso de más 4, sigue siendo 4, más 1 sería 5. La longitud de alcance es 5. Paso 4, número de intervalos de clase. Aquí ya tengo K es igual a 5.
Esto es de la técnica de distribución arbitraria. Me dijeron que debo trabajar con K igual a 5. Entonces, esa es la técnica de distribución arbitraria. Hay otras técnicas también, como en el caso del máximo entero, que también tiene su fórmula, y también en el caso de Sturges también tiene su fórmula. Entonces, para este caso me están pidiendo solamente distribución arbitraria y me están dando ya, en este caso, el número de intervalos de clase va a ser 5. Entonces, vamos al paso, en este caso 5, tamaño de clase. Hay que tener mucho cuidado el tamaño de clase, que es, en este caso, la T va a ser igual. Sería entonces la longitud de alcance, que me ha salido 5, entre, en este caso, el número de intervalos de clase, que K por distribución arbitraria ya nos habían dicho que 5, entonces lo ponemos aquí. 5 entre 5 es a 1. En este caso nos ha salido un número exacto. En caso fuera que me saldría número decimal, entonces tengo que redondearlo al entero superior utilizando esta nota. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. Recuerde entonces, el tamaño de clase que me va a servir mucho es 1. O sea, 1. Recuerde, el tamaño de clase va a ser 1. No olvidar esa parte. Seguimos. El exceso. Significa que también es una propiedad de una fórmula. 5, que va a ser el exceso, que es E, va a ser 5. ¿Este 5 de dónde sale? En este caso, del número de intervalos de clase que nos han dado por distribución arbitraria, que vale K igual a 5. Dijeron que puede ser 6, 7, etc. Eso son distribución arbitraria. Por, en este caso, el tamaño de clase, que es 1, menos 5, que es la longitud de alcance. Entonces digo 5 por 1 es 5, menos 5 sería 0. Y el exceso es 0. Entonces, el 0 está considerado como un número par. Cuando es un número par, entonces sería 2m la fórmula. Si fuera impar, sería 2m más 1. No olvidar esa parte. Y como este 0 es par, por eso es 2m. Y calculamos para que todo esto siga siendo 0, porque es lo que nos dice aquí. 2, ¿por qué número debo darle para que siga siendo 0? Entonces sería 0. Entonces ya tenemos el exceso. Ahora, el nuevo dato mínimo sería lo siguiente. El dato mínimo anterior, que sería 0, menos el 0 que hemos tanteado, hemos determinado en este caso que vale m. Entonces, hay que restarle. 0 menos 0 es 0, y el nuevo dato máximo es 4, que es del anterior que hemos sacado, y hay que sumarle el nuevo valor de m, que en este caso es 0. Entonces, 4 más 0 es 4. Entonces, recuerde dos cosas importantes en esta parte. El tamaño de clase vale 1, y el dato mínimo es 0, y el dato máximo nuevo, que son nuevos, sería 4. ¿Okay? Con esos dos vamos a pasar a construir nuestra tabla de frecuencias. Ahí están los resultados de la encuesta, son las 16 familias, y lo voy a explicar cómo obtuve toda esta tabla de frecuencias. Recuerden entonces, el nuevo dato mínimo es 0. ¿Ok? Ahí está. Y el dato nuevo máximo es 4. Aquí. Recuerden entonces, el mínimo nuevo que es 0 y el nuevo que es un máximo 4. Ahí estamos bien. Los intervalos se escriben así, de esta manera. Cerrado a la izquierda, abierto a la derecha. Y así va en todas. Por distribución arbitraria, ¿cuántos en este caso, por tamaño, en este caso el tamaño de clase es 1, recuerde 1, y entonces voy a explicar entonces, ¿cuántos intervalos de clase había? Dijo que 5, por distribución arbitraria, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿es correcto? Ok. Ahora, el dato nuevo que es mínimo 0, y el tamaño de clase recuerden que era 1, entonces hay que sumar 0 más 1 es 1. Este 1 baja, a este 1 le sumo el tamaño de clase, que es 1, más 1, 2, a este 2 bajo, le sumo 1, el tamaño de clase, sería 3, bajo el 3, a este 3 le sumo el tamaño de clase, que es 1, sería 4, y el 4 baja, y a eso le debo sumar más 1 el tamaño de clase, que sería 5. Ahí están los intervalos de clase, que son 5, de acuerdo a la distribución arbitraria que nos han dicho. Ahora, ¿cómo hago el conteo?
Como estas son cantidades pequeñas, se puede visualizar rápido. Y si no, haríamos así. 2. ¿Dónde ubicamos al 2? Aquí no hay 2. Aquí posiblemente, pero no. Recuerde que los intervalos, hemos dicho que cuando es cerrado sí se considera, y si está abierto no se considera. Entonces aquí sí, está cerrado. Entonces acá se considera el 2, no acá arriba. Cuidado, aquí cuando es abierto no se considera, cuando está cerrado sí se considera. Entonces aquí, 2. Entonces sería un guioncito. El otro 2, también aquí otro guioncito. Pero si nos damos cuenta rápido, ¿cuántos 2 vemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí le ponemos a esta dirección, no, aquí solamente acepta el 2, el 3 no se considera, solo el 2, entonces sería 5. Por lo tanto, aquí tenemos 5. Ahora, en el caso de 0, ¿dónde ubicaríamos? Aquí. El 1 no se considera, aquí el 0. Entonces, ¿cuántos vemos 0? Una sola vez. En el caso de aquí, de 1, que sí se considera, al 2 no, que es el intervalo. Entonces, 1. ¿Cuántos unos hay? Ahora vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso 6 guioncitos y ahí estaríamos. Y de inmediato pondríamos 6 guiones. Aquí es 1. El 2 ya hemos sacado. Ahora, en el caso del 3, ¿cuántos 3 vemos? 1, 2, 3. Entonces, aquí el 4 no se considera, solo el 3. Entonces, habría 3 guiones. Entonces, se pone 3. Ahora, en caso de 4, ¿cuántos 4 vemos? Uno solo, no hay más. Entonces, acá se considera el 4, el 5 no. Entonces, un guión. Aquí habla de frecuencia absoluta simple, F sub I minúscula. Entonces, aquí, la frecuencia, ¿cómo sale de aquí? ¿Cuántos guiones tenemos? 1. Aquí, ¿cuántos guiones tenemos? 6. Aquí, ¿cuántos guiones? 5. Aquí, ¿cuántos guiones? 3. ¿Cuántos guiones tenemos? 1. Entonces, la frecuencia absoluta simple, que significa F sub I minúscula, entonces va a ser de esta manera. Y al sumarlo, sería 1 más 6 más 5 más 3 más 1. Sumamos todo y sería total 16. ¿Quién es 16? Es la muestra. A las familias que han sido, a las 16 familias que han sido encuestados. Ahora, de aquí debo hacer lo siguiente. Me voy a pasar aquí, a la frecuencia relativa simple. Esa es frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa simple, y me voy a las minúsculas, sería frecuencia relativa porcentual simple. Entonces, voy a este lado. ¿Cómo salen estas cantidades? Me olvido un ratito de estas acumuladas, después lo explico. Ahora, para que me salga este primer valor, entonces digo 1 entre 16, aquí está, 1 entre 16, me sale 0,0625, etc. Entonces, yo le pongo una línea, siempre al centésimo, y como aquí veo que es un 2, es menos de 5, simplemente se corta y sería 0,06, aquí está. El siguiente, 6 entre 16, 6 entre 16, me sale esta cantidad, voy a aproximar siempre al centésimo, mayormente se hace al centésimo. Entonces, después de la coma hay 2 cifras, que sería 37, le pongo una línea, un 5. Como es 5, el que antecede es un número par o impar. Entonces, es 7, es impar. Entonces, si es impar, sí se hace el redondeo. Aumento uno más, que sería 38, 0,38. Aquí está. El siguiente, 5 entre 16. Me sale esta cantidad, aproximo al centésimo y veo que es un 2. Entonces no es 5, es menor de 5, entonces por lo tanto sería 0,31, sería aquí. El 3 entre 16, 3 entre 16 sería esta cantidad. Entonces aproximo al centésimo. Después de la coma 2 cifras, sería centésimo. Y digo, es un 7, es más de 5. Entonces ahí sí, a ojo cerrado se aumenta 1. Sería 0,19. Aquí está. Y aquí 1 entre 16 es lo mismo que aquí, que ya habíamos escrito al inicio. Solamente lo volvemos a copiar. Ahora, cuando sumamos aquí, al sumar debe salirme siempre 1. Si no sale 1, no sigo avanzando. Entonces debo de repente aproximarlo al milésimo, al 10 milésimo, etc. O hacer una técnica de a 1
un redondeo así alterado para que no se modifique toda la investigación. Entonces, esos son casos muy especiales, pero recuerde siempre debe salir 1. Y aquí voy a ahora pasar a, esta es la frecuencia que, relativa simple, recuerde, frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa simple, y de aquí voy a saltar a la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo saco esto? De aquí voy a llegar aquí. A este número le multiplico por 100. Cuando lo multiplico por 100, me sale 6. Y le agrego el símbolo de porcentaje. En otras palabras, borro la coma decimal y sería 006, simplemente 6. Aquí lo borro la coma decimal y sería 038, que es lo mismo, 38. O si no, vuelvo a repetir, multiplicamos este 0,38 por 100 y te va a ser 38. Entonces, lo que estoy aplicando es la segunda. Simplemente le pongo a la coma decimal, lo borro en mi mente, mentalmente, para llegar a la frecuencia relativa porcentual. Entonces, 0,31, simplemente 31. Aquí también, para llegar a la frecuencia relativa porcentual, digo, la coma decimal lo borro, y sería 0,19, que simplemente 19, y aquí 0,06, que simplemente se escribe 6. Todo ello le agrego porcentaje a cada uno de ellos. Al sumar debe salir 100%. ¿Ok? Hasta ahí serían las frecuencias relativas y la frecuencia absoluta. Ahora, ¿cómo me resulta de que está pintada de color amarillo? ¿Cómo se llama? Frecuencia absoluta acumulada, la F mayúscula. Por eso, mucho cuidado al escribir. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia absoluta simple. Estas son las acumuladas. ¿Cómo se hace? Muy fácil. 0,1 lo copiamos y sumamos en diagonal. 1 más 6, resultado 7. ¿Ok? Una vez más. 7 más 5 es 12. Se suma en diagonal. 12 más 3, 15. 15 más 1, 16. Esa misma técnica voy a aplicar tanto para estos dos y para estos dos. Quiere decir la frecuencia relativa simple con la frecuencia relativa acumulada. Copio lo mismo, se copia igualito, y voy sumando 0,06 más 0,38 será igual a 0,44. 0,44 más 0,31, 0,75. 0,75 más 0,19, 0,94. 0,94 más 0,06 sería 1. Ya tengo la frecuencia relativa acumulada. Ahora, también la frecuencia relativa porcentual acumulada. La frecuencia relativa porcentual, en este caso acumulada. Se copia igualito, 6%, se copia. En diagonal, 6 más 38, 44%. 44% más 31%, 75%. 75% más 19% sería 94%. 94% más 6 sería 100%. Ya está explicado entonces lo que es la tabla de frecuencias. Vamos a la interpretación. El cuadro lo vuelvo a copiar y voy a responder las preguntas. Vamos aquí para poder hacer la interpretación a través del cuadro. Dice la pregunta, ¿cuántas familias tienen más de 2 hijos? Me debo ubicar aquí. ¿Ya? Aquí. Me debo ubicar en la frecuencia absoluta simple. Que también podríamos utilizar otras, pero esta es la parte más sencilla. Entonces, estas dos voy a ubicar. Ahora, dice más de 2 hijos. Aquí. Aquí es lo que tiene 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, y más de 2 hijos sería aquí, que tienen 3, 4 hijos. Entonces me voy aquí, sumo estos dos. Entonces, más de 2 hijos sería aquí. Me ubico en la frecuencia, aquí.
2 y más de 2 hijos sería esta parte. Entonces aquí digo 3 más 1, aquí sería 3 más 1, sería 4. Hay 4 hijos. Entonces, ¿dónde me he ubicado? En esta frecuencia. Recuerden entonces 3 más 1, y eso sería igual a 4. Dice, hay 4 familias que tienen más de 2 hijos. Eso significa que él, para hallar el porcentaje, simplemente me voy a ir a esta parte del porcentaje. Entonces, si se dan cuenta, yo he sumado para sacar el 4, sería más de 2 hijos. Acá primero me ubico cantidad de hijos, aquí son 3, 4, son más de 2 hijos. Y entonces yo he sumado esto y digo, por eso 4 hijos. Ahora, si quiero sacar el porcentaje, me voy aquí, sumo. 19 más 6 sería 25%. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando 19 más 6, donde me he ubicado en la frecuencia relativa porcentual. Entonces digo que eso significa que el 25% de las familias tienen más de 2 hijos. ¿Okay? Ahí es una opción. Y estoy interpretando y estoy dando el resultado. Entonces, hay 4 familias y eso significa que es el 25% que tienen más de 2 hijos. Ahora, ¿cuántas familias tienen menos de 3 hijos? Entonces digo acá, menos de 3 hijos. Aquí es 3, menos sería todo esto. Entonces, ¿cuántas familias serían menos de 3 hijos? Entonces, no vaya a sumar esto, sino me voy aquí. Puedo sumar esto. También es una forma. Ya, es una forma. O en caso contrario, me voy aquí. En la frecuencia absoluta acumulada. Estos son menos de 3 hijos. O sea, menos de 3 hijos, todo esto. Entonces me voy aquí directo en la frecuencia. A ver, lo voy a explicar como lo he escrito y luego le voy a explicar también de otra manera. A ver, vamos a ver. Como acá me dice cuántas familias tienen menores de 3 hijos, entonces aquí es de 4 hijos, de 3, de 4 hijos. Entonces menores son a partir de aquí. Entonces lo podría hacer directo en la frecuencia absoluta. Sería 12. Por eso lo escribo 12 familias tienen menores de 3 hijos. Esto significa que, entonces como estoy utilizando la frecuencia acumulada, en este caso absoluta acumulada, entonces me voy entonces al porcentual acumulado. Ya me voy al porcentual acumulado. Aquí, ¿cuánto era? Menos de 3 hijos a partir de aquí, abajo. Me voy directo aquí y sería 12 familias. ¿Sí? Familias son menores de 3 hijos. Y como el 12 me voy al acumulado. Entonces, acumulado con acumulado. Entonces sería el 75% de familias tienen menores de 2 hijos. Esa es una forma. O en otro caso se podría hacer de esta manera. Menores, dice, ¿cuántas familias tienen menores de 3 hijos? Simplemente hasta aquí son 3, que sí son menores, sería todo esto, 2, 1, 0. Entonces me voy aquí, sumo. Entonces, si quiero hacer con la frecuencia absoluta, digo, no, sumo 5 más 6 más 1 sería 12. ¿Es cierto? Sí. Entonces me voy ahora para hallar el porcentaje, a partir de aquí, el porcentaje, aquí sería. Entonces yo sumo todo esto, que también sería 75%. 6 más 38 más 31 sería total 75%. Entonces sería de familias que tienen menos de 2 hijos. Conclusión, ¿cuántas familias tienen menos de 3 hijos? Son 12 familias. En porcentaje sería el 75% que tienen menos de 3 hijos. Entonces, ok. Entonces, eso sería. Vamos ahora a hablar de la gráfica de histogramas. Sacamos para ello el intervalo de clase y la frecuencia absoluta. Como podemos observar aquí. 1, la frecuencia es 1, aquí sección frecuencia, 1, 6, 5, 3, 1. Entonces le vamos a dar de 1 a 1. Entonces aquí sería 0 y la frecuencia absoluta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, en el caso de intervalos de clase es aquí 0, 1, 2, 3, 4 y 1 más le vamos a dar hasta 5. ¿Sí?
0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, simplemente, la gráfica de histogramas es de 0 hasta 1, de 0 hasta 1, ¿cuánto debemos marcar? 1. Entonces sería hasta ahí. ¿Ok? O sea, quiere decir de 0 a 1, de 0 a 1, ¿cuánto es en la frecuencia? 1. Ahora en el otro, de 1 a 2, de 1 a 2, en el intervalo de clase, ¿cuánto debemos marcar? 6, o sea, 6 hacia arriba. Son barras juntas. Ahí está. El siguiente, 2, 3. El intervalo de 2 a 3, debo marcar hasta 5. Entonces, debe ser hasta 5. Entonces, ahí está. Ahora el siguiente, de 3 a 4. De 3 a 4, debo marcar ¿cuánto? 3. Entonces, sería más o menos aquí. Ahí está. Y el último, de 4 a 5, solo 1. Entonces, de 4 a 5, solo 1. Ahí está, entonces. Ese gráfico se llama gráfica de histogramas. También nos pide la gráfica de polígono de... Nuevamente seguimos con, en este caso, los intervalos de clase y la frecuencia absoluta. Hace un momento hemos visto este gráfico. Se llama gráfica de, en este caso, histogramas. Pero me dirás, profesor, o en este caso estoy volviendo a hacer lo mismo. No, nos sirve, sí, la gráfica de histogramas para poder hacer el polígono de frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a utilizar, mire aquí, 0, 1, 0 hasta 1, luego de 1 a 2, de 1 a 2, de 2 a 3, de 2 a 3, de 3 a 4, de 3 a 4, de 4 a 5, de 4 a 5, y siempre se va a dar uno más, de 5 a 6, que no está aquí, y uno antes, de 0 a menos 1. ¿Por qué? Porque aquí simplemente lo que vamos a hacer es esto, agarrar los puntos medios de este intervalo, es menos 1 hasta 0, el medio. Y luego el medio también de 0 hasta 1, que sería en esta barra. Aquí. Entonces graficamos la primera línea. Ahora de la siguiente, ¿ya? De la siguiente, vamos a agarrar el punto medio. Con este punto medio y lo dibujamos así. Entonces acá el punto medio, con este punto medio, entonces graficamos así. Seguimos entonces graficando los puntos medios de cada barra y los puntos medios de cada barra, y aquí también para cerrar el polígono sería así. Este gráfico que tú ves de color rojo se llama polígono de frecuencia. Ok, muchas gracias, que Dios los bendiga y hasta pronto.